Capítulo 4. Alex, observando su mundo unos días después de sembrar los elementos, notó algo nuevo, algo que no había previsto y que lo hizo sonreír. En la bulliciosa ciudad humana, que crecía a un ritmo asombroso, vio un rostro familiar, o al menos familiar para los fans de MLP. Era Sunset Shimmer. Para este momento de la historia, Sunset era una unicornio talentosa y ambiciosa, la antigua aprendiz de la princesa mayor, la futura Celestia. Ya había mostrado signos de una gran inteligencia, pero también de una impaciencia y una ambición que la hacían buscar el conocimiento y el poder a toda costa. Alex observó con diversión cómo Sunset, disfrazada lo mejor que pudo para no llamar demasiado la atención, aunque un pony en una ciudad humana es difícil de disimular, se adentraba en el corazón de la urbe. Su objetivo era claro: aprender los secretos de la magia humana. Sunset, siempre la más directa en sus métodos, no se anduvo con rodeos. Sabía que los humanos cobraban por sus cursos y por el acceso a sus bibliotecas de magia. Y con su característica audacia, se lanzó a la tarea de inscribirse y adquirir todo el conocimiento posible. El problema era que Sunset, a pesar de su talento, había subestimado el costo de la educación humana. Alex la vio usando una buena parte de sus ahorros, probablemente obtenidos de formas no del todo ortodoxas, pensando en su personalidad original, para pagar los primeros cursos y la compra de algunos tomos básicos. En pocos días, la ambiciosa unicornio se encontró casi en la bancarrota. ¡Ay, Sunset!, pensó Alex, riendo entre dientes. Siempre tan impetuosa. Pero la determinación de Sunset era inquebrantable. Para financiar su sed de conocimiento, Alex la vio buscando trabajos locales. Al principio fue torpe, intentando usar su magia de formas que los humanos no entendían, o viceversa. Pero su inteligencia y adaptabilidad pronto la ayudaron. La vio cargando mercancías en el puerto con levitación discreta, ayudando a los eruditos a copiar pergaminos con su cuerno, o incluso iluminando calles con hechizos de luz por unas cuantas monedas. Era un espectáculo digno de ver. La antigua aprendiz de una princesa, trabajando en empleos humildes para pagar sus estudios. Alex observaba a Sunset Shimmer con una mezcla de diversión y empatía. La vio trabajando arduamente, a veces con métodos poco ortodoxos, para ganar unas cuantas monedas. Con cada moneda obtenida, Sunset corría a la librería mágica, sus ojos brillando con la promesa de nuevos conocimientos. Justo en este momento, Alex la vio. Con sus últimas monedas, Sunset compró otro libro de magia avanzada, uno que prometía desvelar secretos más profundos. Al hacerlo, apenas le quedaba para comer algo sencillo. Alex, desde su perspectiva divina, no pudo evitar recordar un viejo chiste humano: hay prioridades. Y rió en silencio, admirando la dedicación de Sunset a su meta, incluso si significaba sacrificar algunas comodidades básicas. Pero la verdadera sorpresa de Alex llegó al observar las interacciones diarias de Sunset. Mientras trabajaba en varios de sus empleos ocasionales, comenzó a notarla interactuando con un joven humano. Era un chico común, quizás un aprendiz de artesano o un trabajador en el puerto, amable y con una curiosidad genuina sobre el mundo. Al principio, su relación era puramente profesional, como la de conocidos que se cruzaban en sus tareas diarias. Intercambiaban saludos, alguna que otra pregunta sobre el trabajo. Pero Alex vio cómo esta interacción superficial empezó a evolucionar. Pronto, se convirtieron en amigos. Hablaban durante los descansos, compartían anécdotas del día, e incluso el joven humano, intrigado por la peculiar forma de ayudar de Sunset, sin saber que era magia disfrazada, le ofrecía consejos prácticos sobre la vida en la ciudad. Sunset, a pesar de su ambición, encontraba un consuelo inesperado en la compañía de este humano. Era alguien que la escuchaba sin juzgar, que la veía no como la ex aprendiz de princesa, sino como una amiga. La relación se profundizó hasta convertirse en la de muy buenos amigos. Compartían comidas sencillas, se reían de las torpezas del otro y se apoyaban mutuamente en los pequeños desafíos diarios. El humano le enseñaba sobre la tecnología básica, y Sunset, discretamente, le daba consejos útiles que a veces parecían venir de la nada. Alex, con su visión que todo lo ve, notó un cambio sutil pero profundo en Sunset. Observó cómo su mirada hacia el joven humano comenzó a volverse diferente. Había una calidez, una suavidad que no solía mostrar. Se quedaba más tiempo con él, buscaba excusas para verlo y su cuerno brillaba de forma casi imperceptible cuando él le sonreía. Sunset Shimmer estaba empezando a sentir algo más que amistad por el joven humano. Era un amor incipiente, una emoción que la desarmaba y la hacía sentir vulnerable de una manera nueva.
Su ambición por el poder y el conocimiento seguía ahí, pero ahora, había un nuevo factor en su vida, algo que la conectaba a este mundo de una forma inesperada. Lo más divertido para Alex, y quizás un poco triste, era que el joven humano no se daba cuenta en absoluto de los sentimientos de Sunset. La veía como una amiga peculiar y valiosa, pero la idea de que una pony o al menos lo que él creía que era una criatura mágica exótica, pudiera sentir algo romántico por él estaba más allá de su comprensión. Alex sonrió. Esto era más que solo conflicto y magia. Era drama humano, o en este caso, drama humano pony. Las prioridades de Sunset estaban a punto de volverse mucho más complicadas. Alex había estado observando de cerca las interacciones en su mundo. Con la distracción del romance de Sunset Shimmer y el humano, y el lento, casi glacial, avance de las comunicaciones entre especies, la tensión general que había plagado el continente había disminuido un poco. No es que los problemas hubieran desaparecido, pero la inmediatez de la confrontación se había suavizado. Era como si el universo se hubiera tomado un pequeño respiro antes del próximo gran evento. El ritmo de la expansión humana, aunque constante, ya no era tan sorpresivo para las otras razas, que habían empezado a adaptarse a la idea de la presencia humana. La cautela seguía ahí, pero el pánico inicial había cedido. Alex sintió una ligera sensación de alivio. Quizás su mundo no estaba condenado a la guerra total, después de todo. Con la tensión ligeramente atenuada, Alex se permitió echar un vistazo más relajado a las razas de Equestria. Los ponis, los grifos y los dragones continuaban con sus vidas, cada uno prosperando a su manera. Las ciudades ponis seguían siendo vibrantes centros de magia y comunidad, y la vida salvaje del bosque Everfree mantenía su misticismo. Pero sus ojos, como siempre, se posaron rápidamente en las jóvenes Manesix. Las observó en sus respectivas etapas de crecimiento y desarrollo. Applejack seguía siendo la yegua más trabajadora de la granja, Rainbow Dash seguía rompiendo récords de velocidad, Rarity estaba perfeccionando su arte del diseño, Pinkie Pie animaba cada rincón, y Fluttershy seguía cuidando de las criaturas del bosque. Y luego estaba Twilight Sparkle. Twilight, como siempre, estaba inmersa en los libros de la gran biblioteca de Canterlot, su mente insaciablemente curiosa. Pero Alex notó que, últimamente, su atención se había desviado hacia los pocos textos que hablaban de los humanos y sus peculiares métodos mágicos. La capacidad humana para aprender y expandir el conocimiento de la magia, sin tener cuerno o alas, había fascinado a la joven unicornio. Fue entonces cuando Alex presenció una escena peculiar. Willy, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se acercó a la princesa mayor, Celestia. Princesa, comenzó Willy, su cuerno emitiendo un leve brillo por la emoción. He estado estudiando los pocos informes que tenemos sobre la magia humana. Es fascinante. Su enfoque es tan diferente al nuestro, tan lógico, tan ingenioso. La princesa mayor la escuchaba con una ceja ligeramente arqueada. Y me preguntaba, continuó Willy, tomando aire. ¿Sería posible que me permitiera inscribirme en la Academia de Magia en la ciudad humana? Necesito aprender más. Siento que hay un vacío en nuestro conocimiento que ellos podrían llenar. Imagínese lo que podríamos lograr si combinamos nuestras comprensiones de la magia. Alex se quedó boquiabierto. Esto era un giro argumental que no había anticipado en absoluto. La curiosidad de Willy, su amor por el conocimiento, la estaba empujando directamente hacia el corazón de la civilización humana. Era una propuesta audaz, peligrosa quizás, pero potencialmente revolucionaria para las relaciones entre especies. La petición de Willy no solo era una búsqueda de conocimiento, sino una pequeña semilla de esperanza para una coexistencia más profunda. Alex, con una pizca de anticipación, observó la reacción de la princesa mayor, Celestia, a la inesperada petición de Twilight Sparkle. La joven unicornio esperaba una aprobación, o al menos un debate, pero lo que recibió fue una respuesta clara y directa. La princesa mayor suspiró, su expresión reflejaba una mezcla de pesar y la pesada carga de la responsabilidad. Willy, mi querida aprendiz, comenzó Celestia con voz suave pero firme. Aprecio tu sed de conocimiento, y tu valentía por proponer algo tan audaz. Luego, su tono se volvió más serio. Sin embargo, mi respuesta es no. Y hay varias razones de peso para ello. Alex asintió mentalmente. Él ya sabía cuáles serían esas razones. Celestia procedió a explicar las razones de su negativa, y Alex pudo ver que cada una era un reflejo de la tensa situación actual del mundo. Nuestras relaciones con la humanidad son más frágiles de lo que parecen, Willy. Si bien ha habido una tregua incómoda, la desconfianza persiste.
Tu presencia en su ciudad, como mi aprendiz directa, podría ser interpretada de muchas maneras, y la más probable sería como un acto de espionaje o incluso de provocación. Celestia hizo una pausa, sus ojos reflejando la complejidad del delicado equilibrio diplomático que intentaban mantener. No podemos arriesgar una escalada de conflicto por ahora. Además, continuó la princesa, hemos recibido informes sobre el coste de su educación. Sus cursos y el acceso a sus libros de magia están exageradamente caros. No es algo que podamos costear fácilmente, ni que debamos fomentar en este momento. Parece que han monetizado el conocimiento de una forma que nos es ajena, y que podría empobrecernos rápidamente si intentáramos competir en esos términos. Alex sonrió ante la ironía. Sunset Shimmer lo sabía de primera mano. Fue en este punto que la princesa menor, Luna, intervino, respaldando completamente la decisión de su hermana. Con su habitual franqueza, Luna añadió: tu curiosidad es admirable, Willig, pero la prudencia es vital. La magia humana es diferente, y su sociedad, por muy avanzados que estén en algunas áreas, aún nos resulta extraña y potencialmente peligrosa. Es demasiado arriesgado para ti en este momento. Hay mucho que aprender aquí en Equestria, con tus propios estudios. Willig, aunque decepcionada, no pudo discutir con la lógica de las princesas. Las razones eran válidas, y la seriedad en sus voces dejaba claro que la decisión era inamovible. Alex observó a la joven unicornio retirarse, su mente aún bullendo de preguntas, pero resignada a la realidad de la situación. Alex observó cómo los días se convertían en semanas, y la vida de Sunset Shimmer en la ciudad humana seguía siendo una batalla constante. A pesar de su inteligencia y sus trabajos ocasionales, su avance era lamentable. Los cursos de magia eran cada vez más complejos y, lo que es peor, más caros. A duras penas podía permitirse un techo sobre su cabeza y, a menudo, apenas le daba para comer. Fue aquí donde el joven humano, su buen amigo, se convirtió en un pilar inesperado. Alex vio cómo, sin que Sunset lo pidiera, él encontraba formas sutiles de ayudarla económicamente. Invitaciones a comidas baratas que en realidad pagaba él, oportunidades de trabajo que le dejaban más de lo usual, o simplemente un sándwich extra que sobró de su almuerzo. Era un apoyo silencioso, una amistad genuina que contrastaba con el frío pragmatismo de su búsqueda de poder. La presencia constante del joven humano, su amabilidad y su apoyo incondicional, habían solidificado lo que Alex ya sabía. Sunset se había enamorado perdidamente de él. Su ambición, sus estudios, todo pasaba a un segundo plano cuando él estaba cerca. Su corazón de pony latía con una emoción que nunca antes había sentido. Alex observó con anticipación cómo Sunset, en una de sus pláticas cotidianas, se armaba de valor. Era el momento. Las palabras de amor, de afecto, estaban en la punta de su lengua. Se preparaba para declararle su amor y confesarle los sentimientos que la abrumaban, pero antes de que pudiera pronunciar esas palabras, la conversación tomó un giro inesperado. Sunset, en su entusiasmo, comenzó a hablar de su meta de dominar la magia, de su ambición por el conocimiento y el poder que éste le traería. El joven humano, sin saber la importancia de sus palabras, le respondió con la sabiduría de la gente común que había visto pasar por su vida. «¿Sabes, Sunset?», dijo el humano, con una mirada pensativa. «He visto a mucha gente. Algunos conocidos, otros que solo pasan por aquí. Y he visto cómo algunos se obsesionan con el poder, las riquezas, el estatus». Su voz se volvió un poco sombría. «He escuchado rumores, incluso, de que algunos de ellos tenían en mente comenzar una guerra por todo eso». Continuó, su voz cargada de una tristeza que Alex notó profundamente. «Y al final, la gente común, la de nuestro alrededor, la de los pueblos, ellos serían los simples daños colaterales de esa meta. Sus vidas, sus sueños, todo sería sacrificado por la ambición de otros». Las palabras del humano cayeron sobre Sunset como un balde de agua fría. No era una crítica directa, pero la golpearon en lo más profundo de su ser. Sus propias ambiciones, su búsqueda incesante de poder, su desprecio inicial por las demás razas, todo se reflejó en las palabras de su amigo. La imagen de ella misma iniciando conflictos, de su propia gente sufriendo por sus decisiones, la asaltó con una claridad dolorosa. En ese instante, la declaración de amor de Sunset se disolvió en el aire. La fuerza de la revelación la hizo reflexionar profundamente sobre su meta. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser como esa gente que él describía, que arrasaría con todo por su propia ganancia? La dulzura del amor, el brillo de la oportunidad, se empañaron con la amarga verdad de su propia ambición. Alex vio cómo Sunset se quedó en silencio, sus ojos fijos en el suelo.
El propósito de confesar su amor se le escapó, superado por el peso de la autoconciencia. La plática terminó, y ellos se separaron, cada uno por su camino. Fue solo después de que se separaron, cuando Sunset estaba sola en su pequeña y humilde morada, que la cruda realidad la golpeó de nuevo. No solo no pudo decirle lo que sentía, sino que las palabras de su amigo la habían obligado a confrontar una parte de sí misma que nunca antes había cuestionado tan seriamente. El amor, la calidez de su amistad, ahora se mezclaban con una profunda duda existencial. Alex había estado tan inmerso en el drama de su mundo principal que, al ver la profunda reflexión de Sunset, algo hizo clic en su mente omnisciente. Un momento. Pensó. Si Sunset está aquí, aprendiendo magia humana y teniendo dramas amorosos, ¿quién va a ir a la dimensión alternativa? ¿Quién va a ser la antagonista de la película de las chicas, si no es ella? Recordó su plan original para Sunset Shimmer. Que ella escaparía de Equestria a una dimensión alternativa sin magia, específicamente a un mundo humano moderno, donde causaría problemas antes de su eventual redención. El drama actual era bueno, pero no se alineaba con la trama principal que tenía en mente. Sin pensarlo dos veces, Alex hizo lo que solo un dios con el modo creativo puede hacer. Puso en pausa el tiempo en el universo de Equestria. Todo se detuvo. Los ponis, los humanos, el unicornio que aprendía magia, el barco que regresaba, hasta las manes Six potrillas. Todos quedaron congelados en el instante. Con el tiempo detenido, Alex comenzó a concentrarse. Con una precisión asombrosa, empezó a crear el mundo alternativo. Una dimensión separada, completamente desprovista de magia. Este no sería un mundo de fantasía, sino uno basado en las leyes de la física que Alex conocía. Una vez que el mundo alternativo estuvo listo, Alex no se detuvo ahí. Necesitaba que ese mundo evolucionara rápidamente hasta la era que él recordaba de la serie. Así que, con un gesto de su poder, aceleró el tiempo en esa nueva dimensión. Millones de años pasaron en un instante para Alex. Vio el Big Bang de ese universo, el nacimiento de estrellas y planetas, la evolución de la vida, el surgimiento de la humanidad y su progreso tecnológico. Ciudades enormes se alzaron con rascacielos de cristal y acero. La tecnología avanzó a pasos agigantados. Automóviles, computadoras, internet, teléfonos inteligentes, todo lo que conformaba la era moderna como la de la serie. Vio el surgimiento de escuelas secundarias y la cultura adolescente. Era un mundo vibrante, complejo y sin magia. Cuando el mundo alternativo alcanzó la era moderna que Alex necesitaba, se detuvo. Observó su nueva creación con satisfacción. Estaba lista. El escenario estaba preparado para que Sunset Shimmer cumpliera su verdadero destino, tal como Alex lo había ideado desde el principio. Ahora sí, pensó Alex, con una sonrisa pícara. Es hora de que esta pony tenga una nueva dirección en la vida. El drama en este mundo puede esperar. Es hora de una aventura interdimensional. Con el universo de Equestria en pausa y el mundo alternativo esperando, Alex se preparaba para mover las piezas del tablero de una manera que solo él podía. Con el tiempo en Equestria aún en pausa, Alex se aseguró de que la línea temporal del nuevo mundo alternativo, el de los humanos modernos, estuviera perfectamente sincronizada con la de su universo principal. Era como ajustar dos relojes cósmicos para que marcaran la misma hora. Una vez hecho esto, Alex se dedicó a crear el puente entre ambos mundos. En uno de los templos antiguos de Equestria, uno que aún estaba bajo investigación por parte de ponis y humanos, dado que todos los templos ya habían sido descubiertos, este sería el último gran hallazgo, Alex creó una habitación secreta. No era fácil de encontrar, requería ingenio y, quizás, un poco de suerte para ser descubierta. En el centro de esa habitación, con un destello de energía creativa, Alex materializó el espejo de enlace. Un artefacto mágico, brillante y enigmático, que serviría como portal entre Equestria y la dimensión alternativa. Lo colocó allí, esperando el momento adecuado para que los ponis lo descubrieran, un paso más en su camino hacia la aventura que él había diseñado. Pero mientras Alex observaba el espejo, una nueva preocupación comenzó a carcomerle la mente. Había presenciado la profunda reflexión de Sunset Shimmer después de las palabras del joven humano. La había visto confrontar su ambición, sus prioridades. Un momento, pensó Alex. Si Sunset ya está empezando a cambiar, si esa conexión con el humano la está volviendo más buena, ¿qué pasa si se redime antes de que las Manes X la enfrenten en la dimensión alternativa? La idea lo inquietó. En su mente, la historia de Sunset Shimmer era crucial para el desarrollo de las Manes X y la narrativa de la primera película de Equestria Girls.
La redención de Sunset, su paso de villana a aliada, era un arco fundamental. Si ella ya está madurando emocionalmente, si está superando su ambición por el poder gracias a su enamoramiento, entonces la confrontación en la Academia Humana no tendrá el mismo impacto, reflexionó Alex. No será necesaria una redención si ella ya está en ese camino. Y eso cambiaría la dinámica de la historia de Miss Manesix. Alex, dejando de lado sus preocupaciones sobre Sunset Shimmer, reanudó la observación de su mundo principal. Había pasado un tiempo considerable, y la presencia humana en Equestria se había consolidado aún más. Las ciudades que habían construido, aunque todavía de estilo medieval, ahora eran impresionantes fortalezas de piedra y madera, con murallas más altas y defensas más sofisticadas. Pero lo que realmente las distinguía era la integración de la magia. Los magos humanos eran ahora una parte esencial de la sociedad. Alex los vio usando sus hechizos para agilizar la construcción, para crear sistemas de iluminación permanentes, para calentar hogares en invierno e incluso para defender las murallas con escudos de energía rudimentarios. La magia se había fusionado con su pragmatismo, creando una civilización única que era a la vez medieval y mágica. Luego, Alex dirigió su atención al continente de origen de la humanidad. El barco que llevaba los libros de magia había llegado, y el conocimiento se había esparcido. Sin embargo, la magia en esta tierra había tomado un camino diferente. Aquí, la magia no había florecido de la misma manera que en las colonias de Equestria. Era como si el terroir del continente original no fuera tan fértil para la magia. En cambio, la innovación humana se había centrado en la tecnología militar. Los magos, aunque existían, eran menos numerosos y sus hechizos menos potentes. En su lugar, Alex vio el auge de las armas de pólvora. Todavía no eran armas de fuego avanzadas, sino los primeros tipos de mosquetes y cañones rudimentarios. Eran torpes, ruidosos y no del todo fiables, pero representaban un poder destructivo que no dependía de la magia. Los vio siendo utilizados principalmente por aquellos que carecían de habilidades mágicas, nivelando el campo de juego y otorgando una nueva forma de poder a la gente común. La capital humana, en particular, era un bullicio de forjas de metal y talleres de pólvora, mientras la magia era un estudio más esotérico para unos pocos. Mientras observaba estos desarrollos, Alex recordó el espejo de enlace que había escondido en el templo secreto de Equestria. Con un suspiro mental, echó un vistazo rápido. Y sí, el espejo seguía allí, brillando tenuemente en su habitación secreta. Los ponis y los humanos habían investigado el templo a fondo, descubriendo nuevos minerales y artefactos, pero la entrada a la habitación secreta había permanecido oculta. Todavía no habían descubierto el espejo. Era un misterio esperando ser desvelado, una puerta entre mundos que permanecía sellada, al menos por ahora. Alex sonrió. El tiempo seguía su curso. Su universo era un tapiz de eventos y desarrollos, algunos planeados, otros surgiendo de la naturaleza de sus propias creaciones. La paciencia era clave. El espejo se descubriría, y el caos, o la redención, encontraría su camino. Alex había pasado eones observando, manipulando y creando. Pero la curiosidad que sentía era diferente ahora. Quería experimentar su mundo de primera mano, sentir el polvo en sus zapatos, el viento en su rostro, las interacciones con sus propias creaciones. Quería recordar lo que era ser uno de ellos. Es hora de dejar el modo espectador por un tiempo, pensó Alex, con una emoción que casi lo hacía tangible. Quiero ver cómo es realmente la vida aquí, desde abajo. Para no causar un pánico generalizado o levantar sospechas, Alex decidió que su llegada sería discreta. No aparecería de la nada en medio de una plaza. En cambio, optó por la forma más lógica y menos llamativa para un forastero en este mundo. Llegaría en barco. Se materializó a bordo de una modesta embarcación mercante que se dirigía a una de las ciudades humanas en el continente de Equestria, disfrazado como un viajero más, un explorador. Una vez que desembarcó en la bulliciosa ciudad costera, Alex comenzó su recorrido por todo Equestria. Quería ver cada rincón, cada interacción, cada consecuencia de sus decisiones. Lo que encontró fue una mezcla de lo que ya sabía, pero magnificado por la experiencia personal. Las ciudades humanas, aunque impresionantes en su progreso, también revelaban el lado más oscuro de su humanidad. Caminando por las calles, Alex se encontró con que los habitantes lo veían con resentimiento, casi con desconfianza automática, como a cualquier otro desconocido. La xenofobia hacia los otros, ya fueran ponis o extraños de su propia especie, era palpable. En varias ocasiones, Alex tuvo que estar alerta.
La avaricia y la crueldad que había implantado en la naturaleza humana se manifestaban en pequeños intentos de robo. Más de una vez, sintió manos furtivas intentando deslizarse en sus bolsillos, o miradas codiciosas hacia sus pocas pertenencias. Tuvo que usar sus habilidades, discretamente, claro, para no revelar su verdadera naturaleza, para evitar ser despojado. Era una experiencia aleccionadora, muy diferente a la observación pasiva. Atravesó las ciudades humanas, observando el ingenio de sus magos y el trabajo incansable de sus obreros. Luego se aventuró en las zonas fronterizas, donde la tensión con las razas mágicas era aún más evidente. Vio puestos de avanzada humanos fortificados y patrullas ponis vigilantes. La paz era una tregua incómoda, mantenida a raya por el miedo mutuo y la falta de un catalizador mayor. Finalmente, después de una larga y reveladora travesía, Alex se dirigió hacia su destino final en esta primera fase de su viaje. Canterlot, el corazón de la civilización pony, el lugar donde las princesas gobernaban y donde, quizás, encontraría un respiro de la hostilidad que había experimentado.